buenos días, gracias por acompañarnos. Soy Marta Hernández, coordinadora técnica del programa Constrúyete, y me es muy grato darles la bienvenida a la sede del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México. El día de hoy nos acompañan directivos de plantel del Distrito Federal, autoridades educativas y de manera virtual esperamos la participación de integrantes de los 4,000 planteles que participan en Constrúyete, así como autoridades educativas estatales y federales. Este es el primero de 6 talleres virtuales de Constrúyete que realizaremos durante el ciclo escolar, el cual lleva por nombre Innovación en la Educación Media Superior, cómo implementar el programa Constrúyete y contribuir a mejorar los aprendizajes. A continuación les comparto la dinámica del evento. Iniciaremos con una presentación de aproximadamente 1 hora y 15 minutos. Posteriormente, dejaremos espacio a sus preguntas y comentarios. Las personas que se encuentran en esta sala podrán realizar sus preguntas a través de las tarjetas que les entregamos en su llegada. Las personas que nos acompañan de manera virtual podrán realizar las preguntas a través de la ventana del chat que aparece en la parte inferior izquierda de sus pantallas. Al realizar preguntas, les solicitamos muy atentamente que todos nos indiquen la institución de procedencia. Este primer taller será presentado por la maestra Paula Villaseñor, coordinadora sectorial de participación y promoción social de la Subsecretaría de Educación Media Superior, y quien también es directora del programa Constrúyete. Nuevamente agradecemos su presencia y sin más preámbulos, cedo la palabra a la maestra Villaseñor. Gracias. Muchas gracias, Marta. Muy buenos días a todos. Qué gusto poder estar aquí presente para impartir este primer taller de capacitación virtual. Quiero extender un saludo muy cordial y darle la bienvenida a los directores de planteles Constrúyete que nos acompañan esta mañana y, por supuesto, enviar un saludo muy especial a los directores, los docentes y los tutores de Constrúyete que nos sintonizan desde distintas partes del país. A todos, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. El objetivo de este taller, por supuesto, es conversar con ustedes sobre la importancia del programa Constrúyete, cómo podemos implementarlo en los planteles y cómo podemos de esta forma contribuir a los aprendizajes. Quiero reconocer el esfuerzo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, y por supuesto de la Subsecretaría de Educación Media Superior, por innovar a la hora de realizar capacitaciones con docentes y con directivos para que a ustedes sea un proceso mucho más fácil a la hora de sintonizarnos y por supuesto que puedan tomar nota de todas las acciones que estamos llevando a cabo. Entonces, creo que vale la pena reconocer este esfuerzo importante. Pues como bien mencionó Marta, esta capacitación va a durar aproximadamente 1 hora y cuarto. Les pido que me puedan acompañar hasta el final. Vamos a presentar información sumamente práctica y muy puntual sobre los componentes del programa Constrúyete y sobre todo sobre cómo implementarlo tanto a nivel de aula como a nivel de plantel. Entonces, les doy la más cordial bienvenida a este taller, les agradezco mucho que nos puedan sintonizar y los invito a que tomen nota y se empapen y se contagien del espíritu Constrúyete. Bueno, para empezar el programa Constrúyete, como saben, en el año 2014 sufrió una transformación muy importante. Transformamos el programa Constrúyete para convertirlo en uno que se enfoca en desarrollar habilidades socioemocionales en estudiantes, docentes y directivos de educación media superior. Opera actualmente en 4,000 planteles públicos de las 32 entidades federativas, tanto del ámbito estatal como del ámbito federal, en todo el país. Por su tamaño de cobertura, quiero insistir que se trata del programa más grande a nivel mundial en habilidades socioemocionales. Quiero resaltar este punto de que es el programa más grande a nivel internacional por una sencilla razón. Muestra que México tiene la capacidad para innovar en educación y sobre todo atender las necesidades de estudiantes, de docentes, de directivos y de los planteles. Entonces, los invito a que podamos realmente dimensionar en qué consiste el programa. Las habilidades socioemocionales, bien decía ya que el programa es uno que consiste en
desarrollar habilidades socioemocionales. ¿Qué son las famosas habilidades socioemocionales? Si yo les preguntara a ustedes directores y docentes que están presentes, probablemente muchos no me podrían dar una definición precisa. Pero si yo les preguntara si ustedes han escuchado hablar de empatía, de escucha activa, de autopercepción, probablemente muchos de ustedes me dirían que conocen una definición. Entonces, ¿qué son las famosas habilidades socioemocionales y por qué las agrupamos de esta manera? Las habilidades socioemocionales son aquellas capacidades que nos permiten entender y manejar nuestras emociones, es decir, identificar cómo nos sentimos, que nos permiten establecer y alcanzar metas positivas, que nos permiten sentir y mostrar empatía hacia los demás, que nos permiten establecer y mantener relaciones positivas con otras personas y que nos permiten tomar decisiones de manera responsable. Esas son las habilidades socioemocionales. Si yo pudiera resumirlas aún más, serían básicamente aquellas capacidades que nos permiten conocernos y regularnos mejor como personas, que nos permiten llevarnos mejor con los demás y que nos permiten tomar decisiones de forma responsable y asertiva. Todas estas capacidades las juntamos en este concepto que se llama habilidades socioemocionales. ¿Por qué? Son, primero, habilidades emocionales porque tienen que ver con las emociones, ¿no? Nos permiten identificar qué emociones sentimos y nos permiten regularlas. A final de cuentas, las emociones están presentes en todo lo que hacemos en nuestra vida diaria. Si yo les pregunto cuántas emociones han sentido desde que despertaron esta mañana, me imagino que varias, ¿no? Quizá angustia, quizá alegría, quizá miedo, quizá tristeza, quizá enojo. Entonces, imaginen un adolescente que estudia el nivel medio superior, la cantidad de emociones que siente en el transcurso de un día, ¿no? Si a esto le agregamos la transformación física que está viviendo el adolescente, pues obviamente ese efecto se amplifica. Entonces, las habilidades socioemocionales son antes que nada emocionales justamente por eso, porque tienen que ver con nuestra capacidad para identificar y regular nuestras emociones. Pero las habilidades socioemocionales también son sociales. ¿Por qué? Porque tienen que ver con nuestra capacidad no solo para autorregularnos y crecer como personas, sino también para mantener relaciones armoniosas con los demás, es decir, para poder manejar conflictos de forma pacífica y sobre todo asertiva, para escuchar a los demás, para trabajar en equipo, para saber cuándo, cómo y dónde pedir ayuda y para tomar decisiones responsables. Si viviéramos en una isla desierta, perdida en alta mar, y estuviéramos completamente solos, quizá el componente emocional sería el único que sería necesario. Pero lo cierto es que vivimos en sociedad, que convivimos día a día con muchas personas y que es importante que entendamos que otras personas también tienen emociones, también tienen retos y por ello necesitamos desarrollar habilidades sociales. Entonces, las habilidades socioemocionales, en ese sentido, nos permiten mejorar nuestro bienestar personal, nos permiten mejorar nuestras relaciones interpersonales y el punto más interesante y la razón por la que estamos aquí el día de hoy es que nos permiten mejorar la educación, mejorar el aprendizaje por varias razones que les contaré en un momento. Bueno, ¿qué ejemplos tenemos de habilidades socioemocionales? Porque el concepto puede sonar un poco técnico o un poco abstracto. Pues aquí les presento las 18 habilidades socioemocionales que desde el 2014 el programa Construyete trabaja. Estas habilidades son, por ejemplo, autopercepción, autoeficacia, manejo de emociones, tolerancia a la frustración, perseverancia, manejo del estrés, empatía, escucha activa, asertividad, manejo de conflictos interpersonales, generación de opciones a la hora de tomar decisiones, pensamiento crítico y análisis de consecuencias, por citar algunas. El programa Construyete trabaja 18 habilidades socioemocionales que fueron elegidas precisamente para atender las necesidades de los jóvenes y estas 18 habilidades socioemocionales se clasifican en 3 dimensiones, que son básicamente las dimensiones que trabaja el programa Construyete. La primera dimensión, como pueden ver ustedes, es la franja azul del recuadro, se llama Conócete.
Se llama Conócete porque tiene que ver con los aspectos de nuestra persona, con los aspectos intrapersonales, es decir, todo aquello que depende básicamente de manera exclusiva de nosotros, como cómo identificar cómo nos sentimos, cómo conocernos mejor, regular nuestras emociones y sobre todo alcanzar nuestras metas. Esa, insisto, es la dimensión de Conócete. La segunda dimensión, que es la que está en la franja roja, se llama Relaciónate, porque significa dar un paso adelante. Ya no solamente es trabajar con nosotros mismos, sino trabajar en nuestra relación con los demás. Y esta dimensión abarca, como pueden ver, las habilidades sociales. Y por último, la tercera dimensión se llama Elígete y es la que está en color verde y tiene que ver con las habilidades que nos permiten tomar decisiones de forma responsable. Aquí quisiera precisar que no estamos hablando de tomar decisiones buenas o malas, estamos hablando de tomar decisiones informadas a través de un proceso reflexivo que nos permita generar opciones, analizar las consecuencias de cada una de esas opciones y en función de eso tomar las decisiones que consideremos más convenientes. Como verán, esta categoría o esta dimensión en particular es sumamente importante para los estudiantes de media superior. También quisiera insistir, por último, que estas 18 habilidades socioemocionales que trabaja el programa Constrúyete están alineadas con el marco curricular común de educación media superior, específicamente con las competencias genéricas. Y esto es muy importante para que conforme continúe detallando, explicando la implementación del programa Constrúyete, ustedes tengan más claridad sobre cómo este programa se inserta en el proceso de reforma educativa de educación media superior. Bueno, ya hemos descrito qué son las habilidades socioemocionales. Ahora vamos a aterrizar un poco más ese concepto. Yo les pregunto, ¿cómo visualizan a ustedes a una persona con habilidades socioemocionales? Bueno, en general, personas con habilidades socioemocionales sabemos que primero aprenden mejor. ¿Por qué personas con habilidades socioemocionales aprenden mejor? Por varias razones. Primero, porque saben regular mejor sus emociones. Imaginen un estudiante que tiene que lidiar con mucho estrés en su vida cotidiana, estrés en su vida familiar o un estudiante que enfrenta alguna situación de tristeza o de enojo. ¿Cómo podemos lograr que este estudiante aprenda, se desarrolle académica y personalmente si no logra regular sus emociones? Entonces, las habilidades socioemocionales nos muestran que nos ayudan a aprender mejor. Además, nos ayudan a aprender mejor porque nos permiten pedir ayuda. Personas con habilidades socioemocionales saben pedir ayuda y esto es muy importante para los estudiantes. Si hay algún concepto que no entienden, pues obviamente pueden pedir ayuda al maestro para que les explique mejor específicamente el concepto que no entienden o buscar ayuda con sus compañeros para trabajar juntos. Las personas con habilidades socioemocionales identifican y regulan sus emociones de manera positiva. Esto quiere decir que no esconden o niegan sus emociones, sino que reconocen que es completamente natural en el ser humano tener un menú amplio de emociones y las trabajan para su propio bien. Las personas con habilidades socioemocionales conocen sus fortalezas y conocen sus áreas de oportunidad. Esto es muy importante particularmente para adolescentes del nivel medio superior porque les permite identificar a esta edad cuáles son sus talentos, qué les gusta hacer, qué no les gusta hacer y trabajar en función de ello. Además sabemos que personas con habilidades socioemocionales toman decisiones más responsables, es decir, piensan bien qué decisión quieren tomar, analizan todas las consecuencias y en función de ello toman la decisión. No se dejan llevar por el impulso, sino toman una decisión asertiva y reflexiva. También sabemos que resuelven problemas de manera asertiva y se comunican mejor. Yo creo que este es un punto muy importante, particularmente en un contexto donde, como es la escuela, donde sabemos que interactúan muchas personas y que pueden originarse conflictos, ¿no? No solamente entre los estudiantes, sino incluso entre los maestros o entre los directivos, los maestros y los estudiantes. Entonces, este punto es muy importante. Personas con habilidades socioemocionales resuelven los conflictos. Los conflictos son inevitables cuando hay interacción humana,
Lo que sí se puede moldear es la capacidad o nuestra capacidad para manejar y resolver esos conflictos de forma asertiva y comunicarnos mejor. Y por último, las personas con habilidades socioemocionales sabemos que manejan mejor el estrés y buscan superarse, buscan alcanzar sus metas y trabajan para alcanzar sus metas. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Todos me van siguiendo bien? Perfecto. Como comentó la maestra Marta Hernández, al final de este taller tendremos una sesión de preguntas y respuestas, pero me interesa mucho saber que todos están siguiendo bien esta plática. Bueno, el programa Constrúyete, desde 2014, insisto que es cuando cambió su diseño, cuando cambió su modelo operativo, funciona de la siguiente forma. Constrúyete simplemente consiste en 3 estrategias muy simples, muy concretas, que estamos convencidos ayudan a mejorar la calidad educativa. La primera es capacitando a maestros y directores de escuelas beneficiarias del programa. El programa Constrúyete capacita a maestros y a directores en habilidades socioemocionales y en ambiente escolar. ¿En qué consisten estas capacitaciones? Bueno, primero, en que ustedes puedan entender en qué consiste el enfoque de habilidades socioemocionales. Segundo, en que ustedes mismos las puedan trabajar y desarrollar para su propio bienestar y para poder fortalecer su labor docente y directiva. Y tercero, obviamente, para de esta forma contribuir al ambiente escolar en el aula y en la escuela. Entonces, esto es básicamente la primera estrategia de Constrúyete, la capacitación docente y directiva. La segunda estrategia del programa es apoyar a las escuelas en la mejora del ambiente escolar. ¿Cómo logramos hacer esto? ¿Cómo buscamos que las escuelas logren mejorar su ambiente escolar? A través de 2 formas. La primera es visitando a los planteles con el apoyo de facilitadores de las organizaciones de la sociedad civil que colaboran con el programa para que trabajen directamente con los directivos en el desarrollo de estrategias concretas para mejorar el ambiente escolar. Y también nosotros elaboramos guías que permitan apoyar al plantel para establecer acuerdos de convivencia, para establecer un plan anual de trabajo, entre otras actividades que permitan mejorar el ambiente escolar. Y por último, nuestra tercera estrategia es elaborar materiales que les permitan a ustedes desarrollar actividades de habilidades socioemocionales con los estudiantes en el ámbito de la clase o en el ámbito de la escuela o incluso en el hogar. Ya platicaré un poco más adelante sobre este tema. Bueno, ¿cómo podemos implementar Constrúyete? Ahora sí, paso a paso. ¿Qué requerimos de ustedes, planteles, directores, docentes y tutores? Voy a empezar con el nivel de escuela. Aquí les pido que presten mucha atención para que todo esto pueda ser un proceso más sencillo y más ágil. Bueno, a nivel de escuela, implementar el programa Constrúyete consiste primero en revisar la guía de implementación para el ciclo escolar 2015-2016 que les enviamos a través de las representaciones de la Subsecretaría de Educación Media Superior en los estados. Para esta fecha, ustedes, planteles, directores, tutores, docentes, ya tienen que haber recibido esta guía de implementación. Si por algún motivo no la han recibido, les pedimos que se contacten con el Comité Estatal Constrúyete para que se las podamos enviar a la brevedad. En esta guía se presentan todas las acciones que puede y debe hacer el plantel en este ciclo escolar para implementar el programa y se detallan los calendarios, las fechas precisas. Entonces, a nivel de escuela, implementar Constrúyete primero consiste en revisar esta guía como referencia. En segundo lugar, en designar a un tutor Constrúyete. Las características del tutor se definen precisamente en esta guía. Quiero precisar que este tutor Constrúyete es nuestro enlace con el plantel para enviarles la información más puntual, reciente, actualizada del programa, como este tipo de talleres de capacitación que vamos a llevar a cabo en línea o la difusión de materiales, entre otros. Entonces, es muy importante que el plantel cuente con un tutor Constrúyete, que designe a este tutor o tutora para que nos apoye con la implementación del programa. En tercer lugar, las escuelas Constrúyete deben instalar el Comité Escolar Constrúyete. Este comité estará encargado, entre otros, de elaborar el diagnóstico escolar participativo, establecer acuerdos de convivencia y elaborar el plan anual de trabajo Constrúyete, obviamente de forma participativa con los miembros del plantel.
A nivel de escuela también es importante que para implementar el programa, docentes y directivos tomen las capacitaciones en línea que estaremos ofreciendo a lo largo del del ciclo escolar. Quiero resaltar que estas capacitaciones las estamos tratando de hacer de la forma más práctica, interesante y innovadora posible para ustedes, para que realmente encuentren en ellas un apoyo para fortalecer su labor docente y directiva, material interesante que les permita innovar su práctica. Implementar Constrúyete a nivel de escuela también consiste en revisar la página web del programa. Ahora hablaré un poco más de eso. Quiero comentarles que hemos de verdad hecho un esfuerzo importante para mejorar nuestra página web, para en ella ofrecerles toda la información sobre el programa, tanto sobre las definiciones, sus objetivos, como sobre las actividades que estamos haciendo. Entonces, les extiendo una cordial invitación, los invito realmente de manera proactiva a que visiten nuestra página web de forma regular. También consiste implementar Constrúyete a nivel de escuela, y esto es un punto muy importante, en utilizar los materiales de apoyo con sus estudiantes a nivel de aula y de escuela. Estos materiales, insisto, están en la página web y en un momento más podré hablar sobre eso. Y por último, implementar Constrúyete a nivel de escuela consiste en facilitar la visita del asesor experto, les decía facilitador, de la organización civil al plantel para que pueda apoyarlos con la mejora del ambiente escolar. Insisto nuevamente, el objetivo de estas visitas es simplemente apoyarlos a ustedes en su gestión para mejorar el ambiente escolar. Bueno, eso era a nivel de escuela. Parece una lista larga, pero en realidad son cosas muy concretas y muy sencillas de hacer, que no requieren recursos adicionales, sino simplemente la voluntad del plantel por contribuir al desarrollo integral de sus estudiantes y mejorar el ambiente escolar. A nivel de aula, ¿cómo podemos implementar el programa Constrúyete? Bueno, a nivel de aula específicamente, Constrúyete consiste en 4 elementos muy sencillos. El primero, en tomar las capacitaciones en línea. Invitamos a los docentes de los planteles beneficiarios de media superior que puedan tomar estas capacitaciones en línea, que realmente van a ser interactivas e innovadoras para que ustedes puedan fortalecer, insisto, su práctica docente. El día de hoy esta capacitación consiste fundamentalmente en explicar cómo implementar el programa Constrúyete, entonces tiene que ver más con cuestiones de implementación que de otra índole, pero las capacitaciones subsecuentes van a tener que ver con elementos muy concretos para que ustedes puedan realmente fortalecer su labor docente, ¿no? El segundo elemento consiste, insisto, en revisar la página web del programa, donde van a encontrar todos los materiales de apoyo, también en revisar las definiciones de habilidades socioemocionales, que les voy a mostrar en un momento, y en utilizar los materiales disponibles, que están disponibles en la página web, en el aula, con ejercicios muy prácticos. Ya conversaré sobre esto en un momento. Bueno, como director o directora de plantel, ¿para qué me sirve el programa Constrúyete? Yo creo que estas láminas que voy a presentar a continuación son realmente muy importantes porque son las que me permiten comentar con ustedes de qué manera Constrúyete les puede servir. Entendemos que Constrúyete es un programa de apoyo, es un programa que nos permite apoyar todos los esfuerzos de la reforma educativa para mejorar los aprendizajes, pero aquí yo lo que deseo es que ustedes se pongan la camiseta y vean cuál es el valor de implementar el programa Constrúyete. Como director, Constrúyete me sirve primero para mejorar la convivencia escolar. Aquí quiero ser muy precisa y decir que no estamos hablando de prevenir la violencia escolar o prevenir el acoso en la escuela. Estamos hablando simplemente de construir ambientes escolares positivos. Esta parte es muy importante porque nos cambia todo el enfoque del programa. No hablamos, insisto, de prevenir violencia, sino de construir ambientes escolares positivos. La diferencia es muy grande. ¿Por qué? Podemos prevenir la violencia y quizá con ello vamos a dejar de tener incidentes en el plantel, pero esto no significa que las personas se lleven mejor en el plantel, que los estudiantes convivan de forma más
pacífica, armoniosa, constructiva, tolerante, enriquecedora y fructífera. Entonces, este enfoque es muy importante puntualizarlo. Como director, Constrúyete me sirve para mejorar la convivencia en el plantel. Y si ustedes implementan el programa de forma regular y estructurada, como aquí se plantea, van a notar resultados en materia de convivencia escolar. Como director o directora de plantel, también me sirve para promover mejores relaciones interpersonales entre los miembros de mi escuela. Y esto está, por supuesto, alineado a la convivencia escolar. Pero también me sirve en ese sentido para mejorar la calidad de la educación. ¿Por qué? La evidencia científica en pedagogía, psicología, educación e incluso en economía nos muestra que los estudiantes aprenden mejor cuando están en ambientes escolares positivos. ¿Por qué? Porque asocian la experiencia del aprendizaje a una positiva, a una participativa, a una en la que se sienten parte de. Entonces, este aspecto es muy importante. Yo les invito a que recuerden, cuando ustedes eran estudiantes, qué profesor los motivó más, qué clase disfrutaban más. Les pido que traten de recordar qué características tenía esa clase. Si era una clase que les generaba estrés, si era una clase que les generaba molestia, si era una clase que les generaba angustia o tristeza. O si por el contrario era una clase que les generaba sentimientos de bienestar, alegría, interés, motivación, ganas de aprender. Entonces, esto hace una diferencia muy concreta en el aprendizaje. Estamos convencidos de que Constrúyete permite mejorar la calidad de la educación y por eso, como director o directora de plantel, el programa ayuda a mejorar la calidad de la educación. Pero también como director o directora de plantel, Constrúyete sirve para fortalecer su liderazgo, porque, insisto, las capacitaciones del programa para directores se enfocan en trabajar sus propias habilidades socioemocionales. Entonces, una de esas habilidades socioemocionales consiste en fortalecer su liderazgo. Disculpen, pero hay un poco de ruido alrededor, entonces por eso estoy haciendo esas señas. Agradezco su atención. Bueno, como docente, ¿para qué me sirve el programa? E insisto, este tema es también muy importante para que logremos realmente implementar el programa a nivel de aula. Como docente, Constrúyete me sirve primero para fortalecer mi práctica docente. Les quiero compartir que hace aproximadamente 2 años, cuando tuvimos la serie de foros regionales sobre consulta del modelo educativo de media superior, los profesores de media superior nos externaron una inquietud muy importante. Básicamente, la inmensa mayoría de los profesores de educación media superior domina la disciplina que imparte. Es profesional en la disciplina que imparte. Pero frecuentemente carece de técnicas pedagógicas que le permitan fortalecer su relación con el alumno. Y esta parte es crucial para mejorar el aprendizaje. ¿Por qué? De nada sirve que un profesor se presente en la clase y comience a escribir ecuaciones o frases en el pizarrón si no genera realmente una interacción interesante, enriquecedora y constructiva con el estudiante. Entonces, este tipo de programas que fortalecen el desarrollo de habilidades socioemocionales realmente permiten fortalecer la práctica docente porque antes que nada desarrollan las habilidades socioemocionales del propio docente. Hace unas láminas atrás hablaba de cuáles son las habilidades socioemocionales que desarrolla Constrúyete. Una de ellas tiene que ver con la escucha activa. ¿Cuántas veces como docentes nos hemos puesto en el papel de los estudiantes y hemos tratado de escuchar cuáles son sus inquietudes y sus miedos a la hora de aprender? Pero también sabemos que tener habilidades socioemocionales nos permite comunicarnos mejor. Entonces, desarrollar habilidades socioemocionales tomando las capacitaciones de Constrúyete nos permite fortalecer nuestra práctica docente. Como docente también me sirve para implementar el programa Constrúyete en el aula, me sirve para mejorar el aprendizaje de mis estudiantes. A continuación voy a ahondar más sobre este tema, pero este realmente es un tema muy importante en un contexto donde estamos evaluando con mucho mayor claridad y asertividad el desempeño de los estudiantes en educación media superior.
como docente, el programa también me sirve para fortalecer mi relación con mis alumnos. Como decía, esto tiene que ver con mi práctica docente. Entonces, fortalecer mi relación con los alumnos genera que yo, docente, me sienta mejor en clase, que sienta mucho mayor satisfacción con mi labor y que pueda apoyar a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Y también, implementar Constrúyete a nivel de aula me sirve para promover un mejor ambiente en el aula. Es decir, que todos nos sintamos más contentos, que nos sintamos parte de un grupo de educación, que nos sintamos miembros activos de un proceso de enseñanza-aprendizaje. Aquí les quiero mostrar evidencia concreta para el contexto mexicano sobre la manera en que las habilidades socioemocionales influyen directamente en el aprendizaje de los alumnos. Si hasta ahora no los he logrado convencer de que las habilidades socioemocionales son importantísimas para la educación, ya ni hablar del bienestar de las personas, aquí les presento evidencia muy concreta y reciente para el caso mexicano en educación media superior. Les pido que presten atención a esta gráfica. Esta gráfica me muestra básicamente la proporción de estudiantes que obtuvo el nivel 4, es decir, el nivel de excelencia en la prueba de matemáticas de Planea, la más reciente, en función de su nivel de perseverancia y del contexto económico al que pertenece. Esta parte es realmente crítica. Como ustedes pueden ver, las tres gráficas que tienen el color amarillo, bueno, las tres líneas tienen el color amarillo, morado y verde, tienen todas pendiente positiva, es decir, son crecientes, hay una relación creciente. A mayor nivel de perseverancia, mayor proporción de estudiantes que obtiene el nivel de logro 4 en la prueba Planea. Entonces, esto queda clarísimo que a mayor perseverancia, mayor proporción de estudiantes que se desempeñan bien. ¿Sí? Aquí lo interesante es que esto sucede independientemente de su contexto socioeconómico. Independientemente de si los estudiantes provienen de un contexto socioeconómico desfavorable, la perseverancia juega un rol fundamental en el proceso de aprendizaje y de desempeño educativo de los estudiantes. Insisto, esta es evidencia reciente para el contexto mexicano, no es evidencia de otro país o de otro contexto. Entonces es muy importante que podamos visualizar la ganancia que ya se observa en el país cuando promovemos el enfoque de habilidades socioemocionales. Otro tema importante de esta gráfica, al que les pido que presten atención, si se fijan en los números que están marcados con rojo, es que la perseverancia no solamente es importante para generar un mayor aprendizaje educativo, sino la perseverancia es incluso importante para hacer frente a las adversidades del contexto socioeconómico. Como ustedes pueden ver, la línea verde representa a los estudiantes de contextos socioeconómicos más desfavorables. Y lo que me dice es, mientras que la línea amarilla representa a los estudiantes de contextos socioeconómicos más favorables, ¿sí? Lo que me dice esta gráfica es que la proporción de estudiantes de contextos desfavorables, es decir, la línea verde, es mucho mayor que la proporción de estudiantes de contextos desfavorables cuando el nivel de perseverancia es alto. Si pueden ver, 8.9, casi 9% de los estudiantes obtuvo el nivel 4 en la prueba Planea en contextos desfavorables, con niveles de perseverancia alto, contra 7% de contextos socioeconómicos favorables. Entonces, esto es importantísimo entenderlo porque aún si el contexto socioeconómico no es favorable, aún si a nivel de plantel, a nivel de familia o de individuo enfrentamos retos en este sentido, la perseverancia puede ayudarnos a alcanzar nuestras metas educativas. Bueno, hasta aquí todos me siguen bien, están interesados por el tema, los estamos convenciendo de por qué las habilidades socioemocionales son importantes. Bueno, si no los hemos convencido aún, les quiero comunicar por qué en educación media superior en México estamos tan interesados en impulsar las habilidades socioemocionales. Este paso que dimos con el programa Constrúyete no fue un paso impulsivo, no fue un paso sin pensar. Fue un paso que tomó en cuenta la evidencia disponible de muchos años de estudio, que tomó en cuenta las mejores prácticas internacionales, que tomó en cuenta las recomendaciones de la literatura especializada.
Lo que les quiero compartir a continuación es que está demostrado científicamente que las habilidades socioemocionales tienen un gran impacto, no solo en el corto, sino incluso en el largo plazo sobre las personas. Esto ya está demostrado científicamente. Con esta lámina les presento un resumen muy gráfico, muy visual, sobre lo que sucedió con el programa Perry en Estados Unidos. El programa Perry es un programa, una intervención que inició en los años 60 en Estados Unidos, en comunidades que enfrentaban retos muy amplios en materia socioeconómica. Eran comunidades en donde las personas tenían bajos niveles educativos, donde el nivel de pobreza era alto, donde el nivel de marginación, delincuencia y rezago educativo era elevado, donde la probabilidad como hombre de pisar la cárcel era sumamente elevada. Estoy hablando de los años 60, un contexto bastante similar al que pueden enfrentar muchas de las comunidades o municipios en nuestro país. Entonces, ¿en qué consistió el programa Perry? El programa Perry consistió en trabajar con niños de la primera infancia, es decir, niños entre las edades de 0 a 3 o de 0 a 5 años, y trabajar con ellos aspectos de habilidades socioemocionales. Seleccionaron a un grupo de niños de estas comunidades con las mismas características, es decir, estos niños venían de situaciones muy similares, ¿no? Padres que consumían sustancias, o padres que estaban en la cárcel, o padres con bajo nivel educativo. De esos niños que seleccionaron, los dividieron entre los niños que recibieron el tratamiento, es decir, que recibieron el beneficio del programa, y niños que no recibieron nada. Durante 40 años siguieron a estas personas, a las que recibieron el tratamiento y a las que no recibieron el tratamiento. Insisto, en los años 60, estos niños tenían exactamente las mismas características. No compararon a niños de contextos favorables, ricos y con, variables sociales positivas. No, compararon a niños exactamente del mismo nivel. ¿Qué creen que sucedió 40 años después con los niños que recibieron el tratamiento? Es decir, con niños que desarrollaron habilidades socioemocionales a edad temprana. Pues los resultados fueron sorprendentes. 40 años después fue básicamente en la década de los años 2000, que es por eso, la razón en parte por la que las habilidades socioemocionales se han puesto tan de moda, y es que 40 años después los investigadores encontraron que aquellos niños que desarrollaron habilidades socioemocionales, 40 años después, exhibían mejores resultados sociales en todos los sentidos. Exhibían mejores resultados en términos de empleabilidad y calidad del empleo, en términos de nivel de ingreso, es decir, en promedio, estos niños habían alcanzado, ahora ya adultos, habían alcanzado mayores niveles de ingreso, de bienestar, de salud, y sobre todo, una probabilidad mucho menor de haber incurrido en un acto delictivo o haber pisado la cárcel. En cambio, los niños que no recibieron el tratamiento, a los que también siguieron a lo largo de 40 años después, exhibían exactamente, insisto, los mismos patrones, los mismos resultados que la gente de su comunidad. Es decir, rezago educativo, marginación, pobreza y delincuencia. Esta flecha que ven en rojo nos muestra el impacto que causó el programa. Y aquí lo interesante es que impacto quiere decir transformación de las vidas de estas personas. Insisto en el componente educativo. Desarrollar habilidades socioemocionales a edad temprana y desarrollar habilidades socioemocionales en la adolescencia ayuda a las personas a alcanzar mejores niveles y mayores niveles educativos. Por eso es que el día de hoy las habilidades socioemocionales están adquiriendo tanta relevancia, no solamente en México, sino en un contexto global, porque ya hay evidencia científica de que esto sirve y que ayuda al bienestar, al desarrollo de las personas. Algunos de ustedes quizá saben que a principios de este año, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, publicó un informe sobre la importancia de las habilidades socioemocionales para el bienestar humano, específicamente para la educación. Entonces, quiero vincular esta evidencia que les comparto con lo que mencioné al inicio de esta plática, y es que Constrúyete es el programa, si no es de los más grandes,
más bien, si no es el más grande a nivel mundial, es sin duda de los más grandes a nivel mundial en habilidades socioemocionales. Entonces, México hoy muestra que puede hacer un esfuerzo importante en innovación educativa y traer estos conceptos tan relevantes al sector educativo, al aula, a cada joven de educación media superior. Ahora, algunos de ustedes que están presentes o algunos de ustedes que nos sintonizan desde distintos estados, saben que Constrúyete en realidad empezó en el año 2008. Pero Constrúyete empezó como un programa que buscaba reducir el abandono escolar. Esta lámina que les presento ahora es muy importante porque me va a permitir mostrarles de qué forma cambió el programa. Y sobre todo invitarlos a que dejen de lado el diseño anterior del programa y se suban al barco del nuevo diseño de Constrúyete. Porque si bien ambos diseños buscan impulsar el desarrollo de los jóvenes, el desarrollo personal y académico de los jóvenes de educación media superior, la manera en cómo lo están logrando es distinta. Entonces, de verdad les pido que presten atención. Antes del año 2014, Constrúyete se enfocaba en reducir el abandono escolar. Desde el año 2014, Constrúyete desarrolla habilidades socioemocionales. Como pueden ver, son conceptos que están vinculados e interrelacionados, pero son conceptos distintos. Antes de 2014, Constrúyete trabajaba en 1,400 escuelas, planteles de educación media superior, todas públicas. En 2014 estamos trabajando en 4,000 planteles. El esfuerzo por aumentar la cobertura ha sido muy amplio. Es importante reconocer la alianza que tienen el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Subsecretaría de Educación Media Superior para lograr esta meta. Pero, por supuesto, implementarlo en 4,000 planteles depende de que todos ustedes nos ayuden a bajar este programa a nivel de escuela y de aula. Antes de 2014, los enfoques o los objetivos que utilizaba Constrúyete eran básicamente los de tejido social. Quizá algunos de ustedes escucharon ese concepto, el de situaciones de riesgo y el de prevención de violencia. Desde 2014 y con el nuevo diseño del programa, se transforman los enfoques. Les pido que presten atención a la diferencia, incluso conceptual, que existe en los objetivos. Ahora Constrúyete se enfoca en mejorar y apoyar el aprendizaje de los jóvenes, en construir ambientes escolares positivos, en prevenir conductas de riesgo. Como pueden ver, el concepto es uno positivo. No estamos hablando de, insisto, prevenir la violencia, sino de construir ambientes escolares positivos. ¿Por qué pasamos de un enfoque de tejido social a uno de ambiente escolar? Primero, porque definir el tejido social es complejo. Segundo, definirlo en el marco de la escuela es aún más complejo, porque el tejido social involucra muchas variables que no necesariamente tienen que ver con el ámbito de la escuela. La responsabilidad de la escuela, su ámbito de competencia tiene que ver meramente con el ambiente escolar. Entonces, por eso decidimos hacer esta precisión. También en Constrúyete hablamos de conductas de riesgo, ya no de situaciones de riesgo. ¿Por qué? Porque las situaciones de riesgo no las podemos cambiar. Las situaciones de riesgo están presentes. Lo que sí podemos cambiar, y es parte de la misión de una escuela, es las conductas de los estudiantes hacia esas situaciones de riesgo. Déjenme proporcionarles un ejemplo. En muchas escuelas de nuestro país y de otros países, por supuesto, se da una lamentable situación, que es la venta de drogas. No solamente en el ámbito de la escuela, sino fuera de la escuela. Entonces, la escuela no puede cambiar la situación de la venta de drogas, mucho menos si es fuera de la escuela. No es su responsabilidad. Lo que sí puede hacer la escuela es trabajar la actitud que tiene el joven con respecto a esa problemática, es decir, la conducta del joven, evitar que el joven desarrolle una conducta de riesgo. Antes de 2014, el programa Constrúyete tenía o trabajaba muchas dimensiones que tenían que ver con temas relacionados, pero al mismo tiempo no. Estas dimensiones eran, por ejemplo, género, activación física, familia, patrimonio y cultura, cultura de paz, entre otros. Como pueden ver, eran temas sumamente variados. En 2014, como parte de la transformación de Constrúyete,
decidimos únicamente establecer 3 dimensiones muy concretas. Conócete, relaciónate y elígete. Si ustedes el día de hoy se van con esas 3 palabras en mente, nosotros ya podemos estar tranquilos. Entonces, lo que hicimos con Constrúyete fue simplemente ordenar los conceptos. ¿Por qué? Porque las dimensiones anteriores eran en realidad bastante distintas y dispersas, pero tenían un componente en común, y es que todas ellas implican aspectos del aprendizaje socioemocional. Por ejemplo, para promover una mayor equidad de género se requiere tolerancia, empatía, perspectiva, escucha activa, entre otros, comportamiento prosocial. ¿Sí? Lo mismo una cultura de paz. Entonces, ¿para qué tener dimensiones tan diversas cuando lo que importa es que trabajemos las habilidades? Las mejores prácticas internacionales nos muestran que cuando trabajamos las habilidades, obtenemos resultados en todas esas dimensiones. Otro punto importante que trabajamos a la hora de transformar Constrúyete es que anteriormente el programa consistía en realizar actividades voluntarias en el plantel, es decir, obras de teatro, ferias, jornadas y demás. Todo esto, por supuesto, nos parece muy positivo. Pero ¿cuál es el riesgo de que un programa a nivel nacional dependa de estos elementos? El riesgo es que no siempre puede haber una calidad homogénea en las actividades que hacen los planteles, o no siempre puede haber la frecuencia que se desea o el propósito que tienen que tener estas actividades para apoyar a los jóvenes. Lo que queremos lograr con Constrúyete es enfocar todos nuestros esfuerzos en invertir en las personas que hacen una diferencia día con día en la educación. Y esas personas son los docentes y los directores de escuela. Entonces, Constrúyete ahora alinea todos y cada uno de sus recursos a apoyar a los docentes y a los directores. Por eso, anteriormente el programa tenía como actores claves para la implementación a las organizaciones de la sociedad civil que colaboran con el programa. Las organizaciones continúan apoyando al programa y es importante reconocer y agradecer su labor. Sin embargo, todo el enfoque del programa se centra ahora en docentes y en directivos, justamente como parte del proceso de reforma educativa y porque estamos convencidos de que si queremos lograr cambios en la escuela, de que si queremos apoyar a los docentes, la mejor manera es invertir en ellos. Ahora, ¿qué queremos lograr? Hasta ahora, en este primer año de implementación que lleva el programa se ha implementado hasta ahora en 2.500 escuelas públicas de educación media superior. Desde este ciclo escolar expandimos la cobertura a 4.000. Lo que hemos logrado es capacitar a maestros y directivos. Hasta ahora llevamos a más o menos 11% del total de docentes y 24% del total de directores de planteles públicos de media superior. Esta es una cifra realmente alta y vale la pena reconocer el esfuerzo. Es decir, más o menos 1 de cada 10 maestros de media superior y 1 de cada 4 aproximadamente directores están capacitados en habilidades socioemocionales. Por supuesto, el reto sigue siendo muy alto. ¿Por qué? Porque a un año de implementación del nuevo diseño del programa, todavía no observamos que el programa esté realmente bajando al contexto del aula. Nos hace falta mucho todavía en cuanto a fortalecer los esfuerzos para lograr que el programa se implemente de forma regular en el aula y en la escuela. Entonces, lo que hemos hecho es capacitar a maestros y directivos. Lo que deseamos concretar es seguir capacitando a maestros y a directivos, pero sobre todo que este enfoque baje al aula, baje a la escuela. También hemos elaborado y difundido materiales muy innovadores que a continuación les voy a presentar. Lo que deseamos concretar es que todas y cada una de las escuelas que son beneficiarias de Constrúyete realmente puedan conocer la página web, conozcan cuáles son los materiales y los utilicen de forma regular en el aula y en la escuela. También lo que hemos logrado es acompañar a los planteles, les mencionaba yo, a través de visitas de las organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, la aplicación del enfoque de mejora de ambiente escolar todavía no se concreta. Entonces, esta lámina
con esta lámina queremos invitarlos a todos ustedes a que realmente sumemos esfuerzos para lograr que Constrúyete se implemente de manera regular, estructurada, organizada y proactiva en los planteles. Estamos convencidos, y ustedes lo van a notar cuando empiecen a implementarlo en sus escuelas, que esto puede ayudar a la educación, puede ayudar al ambiente escolar, puede ayudarnos como docentes y directores y como estudiantes. Bueno. ¿Qué necesito como tutor o tutora designada de Constrúyete? Como mencionaba al principio de esta plática, los tutores son designados por sus planteles y representan el enlace con el equipo nacional de Constrúyete para poder, y con el Comité Estatal Constrúyete, por supuesto, para poder implementar el programa en el plantel. El tutor básicamente es el enlace y es a quien enviamos toda la información del programa y quien nos ayuda a difundirla en el plantel y colabora con el director o la directora. Como tutor o tutora del programa necesito promover que el director y los docentes tomen las capacitaciones en línea. De manera regular les estaremos enviando correos electrónicos con las fechas de las nuevas capacitaciones en línea. También podrán encontrar esta información en la página web del programa. Es importante que ustedes como tutores nos ayuden a promover las capacitaciones de docentes y directores. Recordarles a sus directores, recordarles a sus colegas docentes que va a haber una capacitación Constrúyete para que puedan tomarla. Como verán, el día de hoy estamos haciendo un esfuerzo importante en llegar a 4,000 planteles a través de la maravillosa herramienta que es el Internet, para facilitarles también a ustedes su labor. En vez de que tengan que realizar muchos esfuerzos y trasladarse a una sede, estamos de esta forma facilitando el vínculo con ustedes y la difusión de información. Entonces, simplemente como tutor o tutora, tengo que promover que más docentes y que los directores de planteles tomen o estén al pendiente de las fechas de las capacitaciones en línea. También promover que director y docentes realicen las actividades Constrúyete de forma regular. Este punto es importantísimo. Esto es realmente la implementación del programa. Las capacitaciones nos sirven para conocer más el enfoque de habilidades socioemocionales, para desarrollar las habilidades socioemocionales en nosotros mismos. Yo les quiero compartir que los miembros del equipo nacional Constrúyete, los que trabajamos en el diseño y la operación del programa, sin haber tomado las capacitaciones, simplemente con el hecho de estar más consciente de la importancia de las habilidades socioemocionales, hemos notado cambios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque notamos cómo las habilidades socioemocionales, simplemente por el hecho de tenerlas en la mente, nos ayudan a comunicarnos mejor, nos ayudan a enfrentar los retos mejor. Créanme que operar Constrúyete involucra mucho estrés, así es que sin duda este enfoque nos ha ayudado en muchos sentidos. Entonces, lo importante es que con las capacitaciones ustedes conozcan más del enfoque de habilidades socioemocionales y que como tutores promuevan el uso de los materiales para que los docentes realicen actividades Constrúyete en el aula. También como tutor requiero tomar el diplomado en línea Constrúyete. El próximo semestre, es decir, en el mes de marzo de 2016, vamos a tener el diplomado en línea Constrúyete. Este diplomado va a ser de lo más innovador a nivel internacional. Quiero transmitirles que estamos haciendo todo porque este diplomado sea lo más interesante, enriquecedor, útil para ustedes. No va a ser una capacitación que represente una carga adicional, sino de verdad una capacitación que sea útil para ustedes, para su misión como tutores. También como tutor, una vez que hayan tomado este diplomado en línea, les pediremos que ustedes nos ayuden a capacitar a por lo menos 5 docentes por tutor, para que creemos realmente comunidades de aprendizaje en el ámbito de la escuela. Lo que estamos haciendo aquí es aprovechar al máximo los recursos del programa y transferir capacidades a la escuela, que esas capacidades se queden y permeen en la escuela. Entonces, esta es básicamente la labor del tutor. Y por supuesto, cada mes contestar las encuestas en línea que les enviaremos por correo electrónico. El propósito de estas encuestas es simplemente conocer cuál es su percepción del programa para que nosotros podamos continuar mejorándolo y ver de qué manera lo están implementando. Entonces, nuevamente es el enlace que tenemos con ustedes planteles cada mes. Van a ser encuestas muy breves, créanme que no les va a tomar gran tiempo contestarlas y nos va a proporcionar información muy útil para poder
tomar decisiones sobre el programa y sobre todo que ustedes puedan transmitirnos cómo les funciona este programa, qué les sirve, qué no les sirve, para que podamos continuar tomando decisiones en esta materia. Bueno, como director de plantel, ¿qué necesito? Director o directora. Uno, promover nuevamente que los docentes tomen las capacitaciones en línea. Esto es importantísimo. Mientras más docentes tomen las capacitaciones, más jóvenes se verán beneficiados del enfoque de habilidades socioemocionales. Promover también que los docentes realicen actividades Constrúyete de forma regular. Este tema es importantísimo. Si no logramos que los docentes apliquen el enfoque en el aula de forma regular, el programa no se estará implementando correctamente. Pero como director también debo de promover, fomentar que se realicen actividades Constrúyete a nivel de escuela, ya no de aula, sino a nivel de escuela, por lo menos una vez al mes. Lo que les pedimos es que ustedes revisen los materiales Constrúyete, seleccionen los que más interesantes les parezcan en función de los contextos que vivan en sus planteles y una vez al mes reúnan a la escuela y realicen actividades Constrúyete. Lo interesante de estas actividades, como les comentaré en un momento más, es que no implica gastar en recursos, no implica complicarse la vida, sino simplemente implica que el director tenga la voluntad de mejorar la convivencia en el plantel e impulsar el aprendizaje socioemocional. También como director o directora de plantel es importante que colaboremos con los tutores Constrúyete, porque los tutores, insisto, son el enlace el enlace del plantel con los tomadores de decisiones del programa y con el Comité Estatal Constrúyete. Y por último, contestar las encuestas en línea, de la misma forma que lo hará el tutor, para darnos más información sobre cómo está funcionando Constrúyete en su plantel, qué retos enfrentan y qué disfrutan de implementar el programa. Insisto, son encuestas muy breves que simplemente nos permitirán conocer más sobre la implementación del programa a nivel de escuela. Entonces, para resumir, algunos de ustedes nos han externado, pero ¿por qué tendría yo que implementar Constrúyete? ¿Qué gano con Constrúyete? Esta es una pregunta sumamente válida y si yo estuviera en su posición, también me la haría. Entonces, tratando de entender cuáles son todas sus inquietudes, creo que podemos resumir con 3 puntos cómo me ayuda Constrúyete, como plantel, como director, como docente y como tutor del programa. Primero, Constrúyete me ayuda a mejorar el aprendizaje de mis estudiantes. Sabemos que la sociedad mexicana está cada vez más informada de lo importante que es la educación y cada vez más vigilante de que todos sumemos esfuerzos para mejorar el aprendizaje y el desempeño académico de nuestros jóvenes. Implementar Constrúyete en cada escuela, en cada aula, como les he demostrado, ayuda a desarrollar habilidades socioemocionales que sin duda ayudan a mejorar el aprendizaje. Son prácticas complementarias, no sustitutas. Pero aprender sin habilidades socioemocionales es aprender de forma limitada. Constrúyete también me ayuda a fortalecer mi práctica como docente y director. No es trabajar más, sino cambiar la manera en cómo trabajamos. Imaginemos un docente que llega con más conciencia de la importancia de las habilidades socioemocionales a dar su clase. ¿Cómo creen que sea la dinámica de esa clase? Yo les apuesto a que va a ser una clase más atractiva, más energizante, más motivadora, más interesante y más útil para los estudiantes y también para el propio docente. Y Constrúyete de esta forma me ayuda a contribuir al reconocimiento de mi plantel a través de la prueba Planea, porque claramente estamos convencidos de que esto va a ayudar a mejorar los aprendizajes y también a través de Constrúyete. Con el programa queremos reconocer a las escuelas que estén implementando Constrúyete de manera más eficaz. Entonces, ¿qué se requiere para implementar el programa? Primero, que todos se pongan la camiseta. Necesitamos que todos estén convencidos de la importancia de las habilidades socioemocionales, que aprovechen la estructura que ya existe en el programa, que revisen la página web del programa y que lo implementen en el aula y la escuela. Implementarlo significa utilizar los materiales para realizar actividades en el aula y en la escuela. Insisto, no es necesariamente más trabajo, sino cambiar nuestra manera de trabajar con los jóvenes a nivel de escuela y de aula. Bueno,
A continuación, ya hasta ahora les he platicado un poco sobre la implementación del programa. A continuación, me quiero enfocar en la página web del programa. Les pido que continúen prestando atención. Toda esta información se encuentra en la página web. Simplemente se las quiero mostrar de manera ágil, expedita por este medio. La página web del programa Constrúyete es www.sems.gov.mx/Constrúyete. Como pueden ver en la página de inicio, están divididas las 3 dimensiones del programa, se presenta información sobre los objetivos generales del programa, pero también si vamos seleccionando alguna de las páginas, por ejemplo, qué son las habilidades socioemocionales, si le damos clic a esa sección, nos muestra la gama de habilidades socioemocionales que trabaja el programa. Toda esta información ya se las presenté, pero quiero que ustedes puedan identificarlas más fácilmente en la página web. Entonces, en esta sección, en la de habilidades socioemocionales, pueden darle clic a descarga las definiciones de las habilidades socioemocionales y nos envía a las definiciones de las dimensiones y de cada una de las habilidades. Esto es muy importante, ¿por qué? Lo que nos dice la literatura en psicología y pedagogía es que el primer paso para desarrollar en nosotros y contribuir a que otras personas desarrollen habilidades socioemocionales es la alfabetización socioemocional. Es decir, empezar a usar más palabras que tengan que ver con emociones y con habilidades socioemocionales. Si yo como docente o como director empiezo a hablar de autoconciencia, de autopercepción, de autoeficacia, de reconocimiento de emociones, los jóvenes van a estar más conscientes de estas habilidades y es el primer paso para que podamos desarrollarlas. No es el único, pero es una condición necesaria. Por ejemplo, hemos insistido mucho sobre el valor de la perseverancia en la educación. En la página web de Constrúyete pueden identificar la habilidad, la definición de la habilidad de perseverancia, que es la habilidad para mantener un esfuerzo constante que permita alcanzar un objetivo a pesar de los retos implicados. Entonces, las definiciones de habilidades socioemocionales de las 18 que trabaja el programa se encuentran en línea, las pueden consultar fácilmente, incluso imprimir fácilmente. Les hablaba yo de los materiales. Los materiales son de verdad el núcleo de nuestro programa porque es lo que nos permite llevar esta intervención a cada uno de los jóvenes. En la página de inicio está la sección materiales, ahí se muestra claramente, le podemos dar clic y nos lleva inmediatamente a la sección de materiales para el desarrollo o el aprendizaje socioemocional de directores, docentes y estudiantes. En esta sección podemos encontrar infografías, videos, fichas de actividades y documentos de interés sobre el programa que describen en qué consiste. Como pueden ver, de verdad, la página web está muy interactiva, muy atractiva para jóvenes, para adultos, para todos aquellos que quieran interesarse más en estos temas. Se explica incluso cómo utilizar los materiales y qué es un momento Constrúyete. Un momento Constrúyete es un momento que consiste en desarrollar habilidades socioemocionales por 10 o 15 minutos. Todos podemos tener un momento Constrúyete en el día, incluso como adultos. Si tenemos algún problema, podemos decir, vamos a tener un momento Constrúyete para ver cómo resolverlo de manera más asertiva. Entonces, ¿cómo podemos utilizar una ficha de actividades? Las fichas son estos materiales que nos permiten realizar actividades o ejercicios de habilidades socioemocionales en el ámbito del aula, de la escuela o incluso en el personal. Si un día queremos hacer una actividad Constrúyete en nuestro hogar con nuestra familia, los invitamos a revisar la página web. Entonces, simplemente ahí se explica cómo se utiliza una ficha Constrúyete. Simplemente tenemos que ingresar a la página, como hasta ahora les hemos mostrado, seleccionar cuál es nuestro perfil, si somos estudiantes, docentes o directivos. Vamos a suponer que somos docentes, le damos clic a la sección de docentes y ahí nos aparece el menú de las dimensiones del programa, si es Conócete, Relaciónate o Elígete. ¿Qué habilidad socioemocional nos interesa trabajar el día de hoy? Pues vamos a suponer que nos interesa trabajar alguna que tiene que ver con la determinación. La determinación es una de las habilidades que promueve la dimensión de Conócete. Le damos clic a la sección de Conócete, clic a la sección de determinación y clic a la población con la que queremos trabajar. En este caso, los estudiantes. Entonces ahí, si se puede fijar, nos aparecen 18 resultados. Es decir, hay 18 materiales para docentes, para que docentes trabajen con estudiantes la habilidad de la determinación. 18 materiales.
de los más de 160 que tenemos en línea. Entonces, simplemente ahí, la primera actividad que nos aparece se llama Vuelco a la historia, le podemos dar clic e inmediatamente nos aparece esta ficha. Esta es, yo creo, de las grandes aportaciones que ha hecho el programa, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y el único reto es que ustedes puedan revisarlas, se interesen y decidan aplicarlas en su práctica docente, directiva e incluso a nivel personal. Las fichas son básicamente una página. Esto es la gran innovación que hace el programa Constrúyete. En una cuartilla establece un ejercicio para desarrollar en 10 a 15 minutos habilidades socioemocionales. Quiero compartir con ustedes que estas fichas, no crean que fueron elaboradas de forma sencilla o que tienen contenidos innecesarios o poco útiles. Estas fichas contienen elementos de psicología, de pedagogía, fueron elaboradas por expertas en habilidades socioemocionales y realmente son un producto muy valioso. Entonces, en la ficha pueden ver que se menciona para quién es esa ficha, es decir, en este caso para docentes, puede ser para docentes, estudiantes o directivos, qué dimensión del programa está trabajando, en este caso es Conócete, Relaciónate o Elígete. En este caso en específico es Conócete, y nos muestra el paso a paso. El paso a paso son las indicaciones prácticas y claras sobre cómo llevar a cabo estas actividades, ya sea en el aula, en la escuela o en el ámbito personal. Quiero insistir que realizar estas actividades, si bien en cada una de las fichas se menciona qué condiciones y materiales son deseables, no implica gastar. Implica simplemente aprovechar lo que ya se tiene. Por ejemplo, una ficha nos puede decir si se requiere trabajar con sillas. Los planteles, pues, tienen sillas, ¿no? O si se requiere que la actividad se realice al aire libre. Entonces, simplemente se aprovecha lo que ya tiene el plantel y créanme que de verdad intentamos hacer un esfuerzo importante por tomar en cuenta las características de los planteles para que para ustedes sea mucho más fácil realizar estas actividades. Lo importante de estas fichas, insisto, es que solo son de una página de largo, y aquí quiero comunicarles que hace un año conversamos con los docentes de Escuelas Constrúyete y les preguntamos personalmente, ¿qué necesitan? Y nos contestaron, apóyenos con materiales prácticos que realmente podamos revisar. No nos envíen materiales muy largos que son poco interesantes y poco útiles. Estas fichas responden a lo que ustedes docentes nos solicitaron hace un año. Son fichas de una página. En segundo lugar, lo interesante de estas fichas es que se pueden descargar desde cualquier dispositivo con acceso a Internet, desde su computadora y hasta desde su celular. Si un día ustedes están en casa y quieren hacer un ejercicio de habilidades socioemocionales con su familia, lo pueden descargar fácilmente desde un celular. Así de sencillo es esto. Y lo más interesante es que estas actividades solo duran de 10 a 15 minutos. 10 a 15 minutos que pueden transformar por completo toda la práctica educativa. Entonces, aquí el gran mensaje que les queremos transmitir es que para que las habilidades socioemocionales tengan un efecto importante en el aprendizaje, es importantísimo que ustedes puedan desarrollar estos ejercicios al inicio de cada clase. Entonces, durante los 10 o 15 primeros minutos de cada clase, les pedimos que realicen por lo menos una vez a la semana una actividad Constrúyete. Nosotros hemos probado estas actividades en distintos contextos y el cambio es inmediato. Cuando hacemos una actividad Constrúyete, la gente inmediatamente se despierta, está más concentrada, más abierta para aprender. Entonces, los invitamos a que ustedes aprovechen estos materiales y los puedan implementar en el aula y noten inmediatamente los cambios. Simplemente toma 10 minutos que pueden hacer la diferencia en el resto de su hora de clase. La página web también cuenta con infografías para la gestión escolar. Estas quizás son más orientadas al personal directivo. Todas estas nuevamente se encuentran en la página web. Hay infografías sobre qué es Constrúyete, qué son y para qué son las habilidades socioemocionales, cuáles son las características de las 3 dimensiones, Conócete, Relaciónate y Elígete, y cómo, por ejemplo, establecer acuerdos de convivencia. Si un plantel quiere mejorar su ambiente escolar, como parte del programa Constrúyete, se sugiere el establecimiento del comité escolar. Aquí les presentamos el ejemplo de infografía sobre cómo un plantel puede establecer un comité escolar. Realmente, como pueden ver, son materiales muy gráficos, muy prácticos, muy útiles para apoyarlos a ustedes en la implementación.
A continuación les presento un ejemplo de infografía sobre la elaboración de acuerdos. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? ¿Es necesario que repita la información? ¿Cuántas láminas? Una lámina. Si nos regresamos a acuerdos de convivencia, por favor. Gracias, Janina. Bueno, les retomo desde este punto, les agradezco su paciencia por este pequeño inconveniente tecnológico que tuvimos. Como les mencionaba, esta infografía nos muestra qué son los acuerdos de convivencia. Los acuerdos son un esfuerzo colectivo que nos permite mejorar, reconocer las necesidades del plantel en materia de convivencia escolar y mejorar y fortalecer esa convivencia. Entonces, todas estas infografías y materiales se encuentran disponibles en la página web. Insisto, la página web del programa, a la que esperamos que puedan visitar muy pronto y de forma regular, es www.sems.gov.mx/Constrúyete. Ahí van a poder encontrar todas las noticias del programa, las fechas de las capacitaciones, los materiales Constrúyete y las infografías. Realmente aquí pueden ver que todo este esfuerzo está listo y disponible para ustedes. El siguiente reto es que ustedes den el paso y quieran visitar la página y aprovechar todos estos materiales. Realmente estos materiales, insisto, no son una carga, son una ayuda para ustedes como directores, como docentes, como tutores y como planteles del programa Constrúyete. Bueno, por último, ya estoy ahora sí por concluir esta presentación. Les pido que presten atención a esta última lámina. Esta última lámina nos presenta las fechas importantes del programa, por eso es importante que tomen nota. A lo largo del ciclo escolar, les pedimos que visiten la página web de manera regular, porque vamos a difundir toda la información a través de la página. Por supuesto, también a través del Comité Estatal Constrúyete y a través de las direcciones de correo electrónico que ya nos proporcionaron. Pero es importante que ustedes visiten la página de manera regular. También, a lo largo del ciclo escolar, que promuevan el uso de materiales a nivel de aula y a nivel de escuela. Esto es, insisto, todo el ciclo escolar. A nivel de escuela les pedimos que sea por lo menos una vez al mes, a nivel de aula que sea por lo menos una vez a la semana. Y también a lo largo del ciclo escolar que puedan responder a las encuestas en línea que les vamos a enviar a través de su correo electrónico. Son encuestas, nuevamente, muy cortas, muy prácticas, que nos van a dar información valiosa sobre el programa. Ahora, en cuanto a fechas precisas, entre noviembre y diciembre vamos a tener una serie de talleres virtuales, como el día de hoy. El día de hoy la capacitación ha sido sobre la implementación del programa, entonces es, digamos, un taller un poco atípico, porque el resto de los talleres sí se van a enfocar sobre temas de habilidades socioemocionales en concreto. Sin embargo, consideramos necesario tener este taller con ustedes para precisar la implementación del programa. Entre noviembre y enero, ustedes podrán recibir las guías para instalar el comité escolar y todo lo que ello conlleva. Nuevamente, son guías muy prácticas para facilitar la vida a los planteles y que toda esta implementación se pueda llevar de forma más fácil. A partir del mes desde enero y todo febrero tendremos otra serie de talleres virtuales. Todos ellos, nuevamente, son capacitaciones en línea. Contaremos con expertos nacionales e internacionales sobre técnicas para fomentar el desarrollo de habilidades socioemocionales en el aula y a nivel de plantel. En el mes de marzo, como les comentaba, tendremos el diplomado en línea. Se inaugura el diplomado en línea Constrúyete para 4,000 tutores de planteles beneficiarios.
va a durar, o los tutores tienen aproximadamente un mes para tomar todo el diplomado y nuevamente, insisto, es un diplomado sumamente práctico, útil, que estamos seguros que les va a motivar. A lo largo del siguiente semestre, los planteles serán visitados por facilitadores de las organizaciones de la sociedad civil. Estas visitas van a comenzar más o menos en el mes de febrero. Les pedimos que estén atentos y que faciliten la llegada del facilitador, del asesor externo, para que pueda apoyarlos en la mejora del ambiente escolar. Y, por último, entre el mes de abril y junio aproximadamente es cuando esperamos que los tutores, una vez que hayan concluido el diplomado en línea, puedan realizar estas comunidades de aprendizaje en la escuela para fomentar que más docentes se capaciten en habilidades socioemocionales. Yo les quiero agradecer sinceramente por haberme acompañado hasta este momento. Esperamos que esta información les haya sido de utilidad, esperamos que tengan más claridad ahora sobre qué es el programa Constrúyete, qué implica, tanto a nivel de implementación como de beneficios para cada plantel y para los estudiantes de educación media superior. A continuación me va a acompañar nuevamente la maestra Marta Hernández aquí en el podium para contestar preguntas y respuestas que sabemos nos han estado enviando todos ustedes desde distintas partes del país y también aquí el público presente que me acompaña nos ha transmitido estas preguntas. Marta, bienvenida de regreso. Bueno, invitamos a los participantes de la sala a que por favor pasen las tarjetas con preguntas y respuestas. Y bueno, nos van a mencionar las preguntas que nos han enviado los planteles vía el chat de la página. Buenos días a todos. Me voy a permitir leer algunas preguntas que nuestras expertas en Constrúyete y en habilidades socioemocionales van a tratar de responder. Voy a hacer algunas que en conjunto parecen tener como la misma inquietud. El tema es de nivel institucional. Nos preguntan los docentes en línea. En unos momentos vamos a pasar preguntas que se hacen en este foro. ¿Cómo puedo involucrar a la planta docente en actividades que contribuyan a mejorar los ambientes de aprendizaje? Sabiendo que Constrúyete es importante para los jóvenes, ¿cómo puedo motivar a los docentes para dar seguimiento al programa? Y la tercera en este mismo contexto, ¿cómo puedo mejorar la convivencia escolar? Retomo el micrófono. Yo creo que estas son preguntas muy valiosas y muy sensibles y que además nos muestran realmente cuáles son las inquietudes de los docentes, de los directivos y de los planteles. Para responder a estas tres preguntas que van en el mismo sentido, yo creo que el primer paso está en que los directores o tutores revisen la página web, revisen los materiales y empiecen por realizar estas actividades con sus colegas docentes. Si ustedes realizan estas actividades que, insisto, toman de 10 a 15 minutos y empiezan a notar lo interesantes, interactivas y divertidas que son, los docentes van a empezar a utilizarlas en el aula. Cuando los docentes trabajan con los estudiantes estas actividades, empiezan a notar cambios inmediatos, porque los estudiantes se sienten parte de la comunidad de aprendizaje, porque los estudiantes se sienten parte de ese grupo escolar y están mucho más abiertos y disponibles para el aprendizaje. Entonces, yo creo que la convivencia escolar tiene que ver con las relaciones humanas, las relaciones interpersonales, y para mejorar esas relaciones interpersonales hay que fortalecer, hay que realizar más actividades que nos permitan convivir, que nos permitan hacer actividades en conjunto. Esas actividades son precisamente las que promueve Constrúyete. Entonces, para fortalecer el aprendizaje en los jóvenes, para fortalecer la convivencia escolar, es importantísimo realizar actividades Constrúyete. Marta, no sé si deseas agregar algo o seguimos con... Bueno, en la misma línea, solo recomendar que trabajen en equipo, que invitamos a los docentes a que puedan integrar las comunidades de aprendizaje. En breve vamos a tener más material con respecto a este tema y cuando saquemos el diplomado en línea también va a haber muchísimas recomendaciones de cómo trabajar esto de forma conjunta entre pares. Gracias. Pues muchas de las preguntas tienen mucho que ver también con cuestiones muy específicas, con detalles sobre cómo trabajar con los alumnos en el aula. Por ejemplo, nos preguntan los docentes, ¿cómo puedo ayudar a los alumnos a entender sus emociones? ¿Cómo puedo manejar las habilidades socioemocionales de los alumnos en el aula? ¿Qué estrategias puedo utilizar cuando los alumnos se encuentren estresados? Aquí ya es una pregunta bien específica, como por ejemplo, previo a un examen, ¿no? Sabemos, y de matemáticas, sabemos que los alumnos se encuentran estresados. ¿Cómo detectar las habilidades socioemocionales del alumno para, una vez detectadas, poder
ayudarles. Sé que en la presentación hubo algunos, se tocaron estos temas, pero no sé si podríamos ir un poquito más a detalle sobre esto. Bueno, yo nuevamente creo que son preguntas muy pertinentes y que nos permiten explicar o comunicar mejor el enfoque de habilidades socioemocionales. A ver, en primer lugar, yo creo que para que los docentes ayuden a los estudiantes a identificar y manejar sus emociones, es importantísimo que empiecen a hablar del tema en su clase. Por ejemplo, un docente puede empezar su clase diciendo cómo se sienten hoy, qué emociones sienten hoy. Hacer eso toma un par de minutos. ¿Quién se siente angustiado? ¿Quiénes de aquí pueden levantar la mano y decir quién se siente angustiado? ¿No? Tenemos directores muy pacíficos el día de hoy. ¿Quién sintió miedo esta mañana por algún motivo? A Marta y a mí nos dio algo de miedo presentar ante 4,000 planteles en línea, ¿sí? Algunos de ustedes seguramente se sintieron tristes por alguna situación personal que estén viviendo. Entonces, empezar a hablar de estos temas ayuda a los jóvenes a identificar qué emociones están sintiendo. Es importante mencionar que hay una gama muy amplia de emociones. Frecuentemente solo hablamos de las 4 básicas como ira, tristeza, miedo, ansiedad o en el caso de las negativas, las positivas, alegría y demás, pero hay un sinfín de emociones como por ejemplo la frustración, ¿sí? Que muchas veces no sabemos cómo identificar esos matices. Entonces el primer paso es ayudar al joven a identificar esas emociones y mostrarle que es totalmente natural y humano tener emociones. Lo raro sería no tener emociones, entonces es totalmente normal, ¿no? Para trabajar las habilidades socioemocionales, para responder a la pregunta, bueno, nuevamente, las actividades de los materiales Constrúyete están dirigidas a eso, a desarrollar habilidades socioemocionales. Aquí quiero hacer una precisión muy puntual, porque seguramente muchos de ustedes tienen esta pregunta. Constrúyete no es un programa de terapia psicológica. Hay padecimientos psicológicos, incluso psiquiátricos, que requieren atención especializada. Este es un programa educativo. Las habilidades socioemocionales son tan importantes como las habilidades cognitivas, las matemáticas, las de lectoescritura y demás. Entonces, es un programa educativo. Apoyar el desarrollo de habilidades socioemocionales sigue más o menos el mismo proceso que apoyar el desarrollo de habilidades matemáticas. Para responder a la pregunta sobre cómo manejar el estrés, bueno, yo creo que eso aplica para todos nosotros. Vivimos en una sociedad de estrés, ¿no? Eso es inevitable. Todos sentimos distintos niveles de estrés a lo largo del día. En particular, todos sentimos estrés antes de un examen. Yo creo que por las edades que veo aquí, todos fuimos adolescentes, todos fuimos estudiantes. Venía el examen de física o venía el examen de geografía y todos estábamos ansiosos. Bueno, una técnica muy sencilla tiene que ver con actividades que promuevan la respiración. Los materiales Constrúyete tienen este tipo de actividades. Es muy importante resaltar que para ayudar a los jóvenes a desarrollar habilidades socioemocionales no se requiere una maestría o un doctorado en psicología. Todos nosotros podemos contribuir a que otras personas desarrollen habilidades socioemocionales. Para eso es importante que tomemos las capacitaciones en línea y que consultemos la página web y revisemos los materiales. Entonces, esa sería mi manera de responder a los profesores. Marta, ¿tú deseas añadir algo? No, totalmente de acuerdo. Sí, quizá agregar, aquí un docente nos pregunta cómo puede ayudar al alumno dentro y fuera del aula, ¿no? Todos los comentarios que hemos hecho tienen que ver con el trabajo en el aula, pero quizá podríamos dejarle algunas actividades para que el joven fuera del plantel, fuera del aula, pueda también trabajarlas. Bueno, yo creo que nuevamente esto es una pregunta también muy valiosa porque el gran objetivo de las habilidades socioemocionales, el objetivo más importante es ayudarnos en nuestro bienestar. Personas con habilidades socioemocionales son más resilientes, saben enfrentar los retos de la vida, se comunican mejor, tienen mejores relaciones interpersonales, es decir, relaciones más saludables. Entonces, en ese sentido son personas, me atrevo a decir, más felices o con mayores niveles de bienestar. Utilizo la palabra felices con grandes comillas, porque sabemos que es un concepto relativo, pero son personas mucho más sanas en muchos sentidos. Entonces, las habilidades socioemocionales nos ayudan en un sinfín de ámbitos. Por supuesto, nos ayudan en el sector educativo, en el ámbito educativo, porque al tener mayores niveles de bienestar, podemos aprender mejor, estamos más abiertos a aprender mejor. Y aquello que no estamos entendiendo, estamos más abiertos a preguntar y a indagar qué es lo que no entendemos y sobre todo a encontrar alternativas para aprender y profundizar el aprendizaje en ese tema.
Entonces, las habilidades socioemocionales nos ayudan dentro y fuera del aula. Y aquí lo importante es que lo logran no solo para los jóvenes. Yo creo que quienes primero van a ver los beneficios de las habilidades socioemocionales, exactamente, querida directora, son ustedes mismos, ¿sí? Cuando hemos conversado con los directores y los docentes de planteles Constrúyete, e incluso en las estadísticas que tenemos del programa, no lo van a creer, pero la mayor parte de los conflictos en las escuelas viene entre los docentes o entre docentes y directores, y es natural porque pues hay desacuerdos a nivel laboral y demás. Entonces, yo creo que utilizar las habilidades socioemocionales para todos estos ámbitos nos permite disfrutar más de nuestra actividad docente y directiva, y como jóvenes, pues de nuestra adolescencia y de nuestra vida o nuestro paso por la escuela. Quiero aquí mencionar rápidamente algo que no precisé en mi presentación, y es que la escuela, después de todo, es el primer espacio de socialización para todos nosotros inmediatamente después del hogar. El primer espacio de socialización. O sea, para los jóvenes es el primer espacio de socialización después de su familia, porque es donde pasan más tiempo fuera de su casa, o eso esperamos. Para los docentes y los directores también, porque es su lugar de trabajo. Entonces, la escuela representa esa pequeña sociedad que refleja todos los retos que tenemos en la sociedad más grande y también todas las ventajas y los beneficios. Entonces, en la medida que trabajemos esas habilidades socioemocionales, nos va a permitir tener mejores relaciones interpersonales. Bien, ahora me voy a permitir combinar un poco las preguntas virtuales y las preguntas presenciales. ¿El apoyo para la formación de docentes será a través de videos o conferencias virtuales como esta? ¿Se capacitarán a docentes sobre herramientas pedagógicas, además de habilidades socioemocionales? Bueno, muchas gracias. Va a haber distintas estrategias de apoyo, ¿no? La principal, bueno, sí, vamos a tener 6 talleres virtuales, este es el primero de ellos, y posteriormente iremos anunciando en la página web y vía los caminos institucionales conforme van a ir saliendo los nuevos talleres. Vamos a invitar especialistas en el tema, invitar a docentes, y bueno, vamos a transmitir esto en línea. Además de eso, como les comentaba la maestra Villaseñor, vamos a tener un diplomado en línea Constrúyete, en el que precisamente, bueno, se van a desarrollar estrategias de educación socioemocional para los docentes. O sea, esto sí tiene pues mucha vinculación con la parte pedagógica, les vamos a dar herramientas, va a ser un diplomado muy práctico, de aproximadamente 60 horas, y esperamos que ayude a fortalecer las prácticas pedagógicas de los docentes. Muchas gracias. Ahora unas preguntas muy operativas. ¿Participarán las mismas OSCs en los planteles? ¿Cómo saber quién es el facilitador Constrúyete en el plantel? Okay. Bueno, yo también voy a responder esto. Las mismas organizaciones, vamos a hacer el proceso de selección nuevamente. Justo la publicación de la convocatoria a las organizaciones de la sociedad civil saldrá en aproximadamente 2-3 semanas en la página del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Pudieran quedar seleccionadas algunas de las mismas que ya participaban en el ciclo anterior, y se pueden incorporar instituciones nuevas también. Bueno, es importante resaltar que también va a estar abierta la convocatoria a instituciones académicas, no solamente organizaciones de la sociedad civil, sino instituciones académicas, universidades, sin fines de lucro. Aquí es importante agregar a la presentación que hizo la maestra Villaseñor, menciona que las OSCs continuarán apoyando la implementación de este programa, aunque con un tipo de actividades un tanto distintos, y como siempre la subsecretaría notificará a los planteles cuál es la organización civil asignada a cada plantel y los nombres de los facilitadores que acudirán. Nosotros conocemos la relevancia de la seguridad del ingreso al plantel, entonces como lo hicimos en el ciclo escolar pasado, se les notificará oportunamente. Bien, pues ahora es muy interesante ver cómo las dudas en virtual y presencial son las mismas. Nos pregunta un docente, ¿qué se entiende por comunidades de aprendizaje? ¿No? Esta es una pregunta ya más detallada y que creo que a distancia y presencial debemos responder. Bueno, yo agradezco en lo personal que hayan planteado esta pregunta, porque realmente es importante precisar qué significa una comunidad de aprendizaje. El secretario de Educación Pública mencionó hace unos días la importancia de generar comunidades de aprendizaje en los planteles, y estamos muy contentos porque pues es la misma visión que promueve el programa Constrúyete. Yo creo que hoy más que nunca la educación se ha vuelto un proceso muy interactivo.
por diversas razones, ¿no? Aprendemos de manera individual y también de manera colectiva, aprendemos con la ayuda de tecnologías de la información y de la comunicación, estamos expuestos cada vez más a más información, entonces es un hecho que la educación se ha vuelto un proceso cada vez más interactivo. Esto implica que el rol de los miembros de un proceso de enseñanza-aprendizaje se transforma, ¿no? Se amplifica, se mejora. Los estudiantes hoy tienen un proceso mucho más participativo en la educación que antaño, y de la misma forma el docente también tiene un rol mucho más interactivo que décadas atrás. Entonces, el concepto de comunidades de aprendizaje quiere decir que replanteamos el rol de la educación y lo volvemos uno más interactivo. Crear comunidades de aprendizaje implica que trabajemos en conjunto, es decir, que docentes trabajen con otros colegas docentes. Específicamente en el contexto de Constrúyete, una comunidad de aprendizaje significa que un profesor que recibe la capacitación en línea comparte esta información con sus colegas docentes, de tal forma que se logre un proceso interactivo. Aquí la idea es que todos podamos apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje aportando buenas y nuevas ideas. Entonces, si más profesores toman la capacitación y más profesores descubren los beneficios del enfoque del aprendizaje socioemocional, pueden compartir estas ideas con sus colegas docentes y realmente potenciar todo el proceso educativo. A eso nos referimos con comunidades de aprendizaje, a lograr que la educación sea un proceso mucho más participativo e interactivo. Muy bien, las preguntas son muy valiosas. Vamos a tener que ya reducir a unas cuantas porque el tiempo se nos está terminando. Sin embargo, el equipo va a tomar todas las preguntas, las vamos a responder y las vamos a compartir con todos los participantes. ¿A través de la página web? A través de la página web y del correo electrónico, que ya tenemos sus contactos, entonces a través de esos dos medios. Una pregunta muy relevante: ¿cómo evalúan o evaluaron el programa? ¿Tienen indicadores? ¿Cuáles son? Bueno, nuevamente esta es una pregunta también muy importante. Estamos realizando, como muchos de ustedes saben, una evaluación de impacto del programa. La evaluación de impacto sigue o estudia cómo opera el programa o cuáles son los efectos que tiene el programa en 150 planteles de los 4,000 que son beneficiarios de Constrúyete. Entonces, por ese lado tenemos, digamos, la investigación más académica, por llamarla así, que nos va a permitir medir el efecto del programa. Ahora, nuestros indicadores o la manera en cómo monitoreamos el programa tiene que ver fundamentalmente con, cómo monitoreamos la implementación del programa, tiene que ver con el número de docentes que participan en las capacitaciones y el uso regular que le dan a los materiales del programa. En parte por eso es importante que ustedes respondan las encuestas cada mes para decirnos cómo están implementando el programa, qué retos están enfrentando, qué aspectos del programa les son de utilidad, qué aspectos les sirven y cómo han notado esos cambios en su plantel. Entonces, la respuesta es sí, por supuesto, como cada una de las acciones de la subsecretaría, monitoreamos qué sucede con los programas y aquí evaluamos el impacto, insisto, en esta pequeña muestra de planteles para que realmente podamos obtener la evidencia científica de cómo funciona el programa. Quiero aclarar que en ningún momento se hace una evaluación docente. Esto es importante mencionarlo, sobre todo en el contexto de reforma educativa. Sí haremos cuestionarios sobre habilidades socioemocionales, que no son una evaluación docente, simplemente es una forma de identificar cómo se están desarrollando estas habilidades socioemocionales. Esto sucederá en el contexto de la evaluación de impacto. Pero insisto, no se lleva a cabo una evaluación docente. Al contrario, el espíritu del programa Constrúyete es simplemente apoyar su labor docente y alinearlos en ese sentido con la reforma educativa. Gracias, Pau. Yo quisiera complementar un poco, que también desde el equipo de Programa de Naciones Unidas y en coordinación con la SEP, realizaremos visitas de campo aleatorias a los planteles, ¿no? También es importante ver la parte cualitativa y ver algunos casos de éxito o retos importantes en el programa. Entonces, estaremos complementando esta evaluación de impacto con visitas de campo, con asesoría, incluso algunos asesores nos acompañarán en realizar esas visitas. Digo, es imposible visitar a las 4,000 escuelas, pero eso fortalecerá mucho el análisis. Y bueno, en relación también vamos a implementar un sistema de monitoreo en línea que va a ir, digamos que bimestralmente
solicitando información mensual y bimestralmente a los tutores Constrúyete y a los directores de plantel para tener la información de primera mano de qué cambios observan en su plantel, si han notado cambios en los estudiantes, en la comunidad docente. Va a haber algunos indicadores de resultados para poder monitorear algunos cambios en las escuelas. Van a ser directamente llegados a los directores y a los tutores Constrúyete. Un docente en este mismo sentido pregunta si no sería mejor dejar a libre decisión del plantel la participación en el programa o no. Una de los resultados de estas visitas y de la evaluación de impacto va a ser cómo podemos ajustar a cada uno de los tipos de subsistemas y de planteles este programa y cómo podemos hacer que todos quieran participar, ¿no? Que sea una opción. Podría ser una precisión. Digo, ahora el Constrúyete, vamos a generar varios materiales que van a estar disponibles en la página web para las acciones también de gestión participativa, como lo mencionó Paula, la maestra Villaseñor. Estos materiales son recomendaciones, son actividades, son mejores prácticas, no son impositivas, de hecho son sugerencias y cada plantel las puede adaptar a su contexto y a su marco institucional. Entonces eso sí hay que clarificar. Muy bien. ¿Puedo añadir un punto adicional a lo que mencionó Marta? Yo creo que es importante entender que las actividades de Constrúyete están ahí para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Insisto, es un proceso complementario y la idea es que los planteles se den cuenta de cómo estas actividades realmente ayudan al aprendizaje, sobre todo en un contexto de mejora de la calidad educativa en nuestro país, que es yo creo que el gran objetivo actual como país, que tenemos esta misión de mejorar la educación. Todos estamos comprometidos para hacerlo y la idea es que las actividades Constrúyete permitan mejorar este proceso de enseñanza-aprendizaje. Esa es la gran contribución, ¿no? Que sirva como un apoyo, una herramienta pedagógica, una herramienta para la convivencia escolar que de esta forma permita mejorar los aprendizajes. Sí. Una pregunta recurrente es, ¿por qué no se implementa el programa Constrúyete a nivel básico? ¿Por qué si las habilidades socioemocionales se pueden desarrollar desde la temprana edad, por qué en el nivel básico? Entonces, ayúdenos a que se implemente bien en educación media superior y estamos seguros de que nuestros colegas de educación básica se van a sumar a este esfuerzo. Lo van a pedir, exactamente. Realmente Constrúyete se está volviendo un ejemplo de mejor práctica internacional. Con todos los retos que enfrentamos, no debo dejar mencionar eso, porque ningún país en el mundo está haciendo esto a esta escala. Ningún país en el mundo está logrando invertirle a esta escala las habilidades socioemocionales como México. Entonces, obviamente, pues somos el conejillo de Indias, ¿no? Aquí vemos todo lo que funciona, todo lo que no funciona, pero estamos convencidos de que este es un enfoque que realmente ayuda al proceso de educación y de formación personal. Entonces, confiamos en que nuestros colegas de educación básica puedan sumarse al barco de Constrúyete. Mientras tanto, nuestro rol es fortalecerlo en educación media superior. Sí. 2 preguntas más. ¿Qué tan exitosa podría ser la aplicación de estas fichas, las fichas de actividades, en personal que no tiene el perfil o la habilidad para desarrollar una actividad socioemocional? Creo que ya mencionaste algo en tu presentación, ya se mencionó algo, pero si pudiéramos todavía reforzar la idea de que no necesitamos un perfil de formación específico. Efectivamente, no se requiere tener una maestría, un doctorado en psicología o en psicología positiva para desarrollar habilidades socioemocionales, pero además de ese punto yo quiero resaltar algo muy importante. Las habilidades, por definición, se pueden trabajar y se pueden continuar moldeando a lo largo de la vida. Ciertamente la evidencia nos dice que mientras más temprano las desarrollemos es mejor, pero siempre podemos continuar desarrollándolos a lo largo de toda la vida. Les quiero poner un ejemplo. No se trata de que creemos un perfil homogéneo de ser humano en nuestro país con las habilidades socioemocionales. Significa simplemente que potenciemos nuestras habilidades para regularnos mejor como personas, llevarnos mejor con los demás y tomar decisiones responsables. Un ejemplo que a mí me gusta utilizar cuando damos alguna plática de esta índole es el de una persona introvertida, una persona tímida. Una persona introvertida tiene todo el derecho de ser una persona introvertida y es muy valioso que todos tengamos características distintas. ¿Cómo entran las habilidades socioemocionales en este contexto? Las habilidades socioemocionales le pueden permitir a una persona introvertida comunicarse mejor, sin cambiar necesariamente aspectos de su personalidad. Entonces, estas habilidades se pueden moldear a lo largo de toda la vida. Insisto, personas que
piensan que no tienen habilidades socioemocionales, porque todos nacemos con alguna dotación de alguna habilidad socioemocional, podemos continuarlas trabajando. Les digo, lo importante, el primer paso es empezar a hablar de las emociones, empezar a hablar de las habilidades socioemocionales, ponerles nombres a estas habilidades como perseverancia, escucha activa, empatía, autorregulación, y en función de eso empezar a trabajarlas. Si pudiera utilizar otro ejemplo, o una analogía, les daría la siguiente. Todos nosotros somos empresas, ¿sí? Como personas somos empresas, y nosotros somos el director de nuestra propia empresa. Entonces, la idea de estas habilidades socioemocionales es que nos volvamos el mejor director de nuestra propia empresa. Que sepamos qué no está funcionando bien con nosotros, qué sí está funcionando bien, cómo podemos utilizar nuestros talentos, nuestros conocimientos de la mejor manera posible para tomar las decisiones más responsables, asertivas y convenientes para nuestro desarrollo personal. En eso consiste básicamente las habilidades socioemocionales y por eso todas las personas tenemos la capacidad para desarrollarlas. Bien, siguiente pregunta o preguntas. ¿Cualquier docente puede tomar el diplomado que se va a impartir a partir de febrero o marzo del siguiente año? ¿El diplomado será diferente a las capacitaciones presenciales que se han establecido en meses anteriores? Bueno, en esta primera etapa, en marzo, vamos a abrir el diplomado para directores. Es un curso ejecutivo para directores y ahí sí estaremos invitando a todos los directores de plantel participantes. Y en el caso de los docentes, la primera etapa se abrirá para los tutores Constrúyete. La Subsecretaría de Educación Media Superior ya les ha hecho llegar a los planteles, o al menos a las autoridades educativas, el perfil del tutor Constrúyete, con el que se puede acceder al diplomado. Sería un tutor por plantel en esta primera etapa. Ahí me gustaría agregar que hemos platicado con nuestros enlaces en los subsistemas porque por la modalidad de cada subsistema, algunas cuestiones administrativas, debemos ajustar esos perfiles y no hay ningún problema. Es como el deseable y a partir de ahí podemos partir para tener al mejor perfil para que tome esta capacitación. Yo sé que dije solo 2 preguntas, pero esta es muy recurrente y quisiera cerrar con esta. ¿Cómo involucrar más a los padres de familia en este tipo de programas? Perdón, no solo iba a complementar un poco lo del diplomado, sí es, porque la pregunta era que si era diferente a las capacitaciones que realizamos el año pasado. Bueno, es un diplomado más completo, ¿no? Sí tiene algunas partes conceptuales, pero lo que queremos es dar herramientas ya para poder llegar al aula, ¿no? Para darles herramientas de trabajo al aula a los docentes. Y bueno, en ese sentido también vamos a darles las herramientas para poder trabajar en comunidades de aprendizaje y práctica, que lo mencionamos hace un momento. Entonces, sí es un diplomado pues mucho más exhaustivo, ¿no? No es igual que las capacitaciones que dimos, sino que esperamos que esta persona, el tutor Constrúyete, pues se pueda fortalecer y pueda transmitir estos conocimientos y habilidades al resto de los docentes. Muy bien. Gracias. Me gustaría hacer un comentario adicional. Como lo mencioné al inicio de esta plática, el objetivo de estas capacitaciones en línea es facilitar todo este proceso de capacitación. Realmente estamos conscientes de que muchas veces para los directores y para los docentes es complejo ausentarse del plantel, es complejo estar yendo a capacitaciones presenciales. Entonces, lo que queremos hacer con este proceso es que realmente hacerlo uno mucho más fácil y más interesante y práctico para todos ustedes. Es muy distinto si ustedes asisten a un lugar en el país y se tienen que movilizar y perder varias horas, si no es que un día de traslado, a que se puedan conectar desde la comodidad de una sede, sea el plantel o donde se encuentren en este momento, y tomar esa capacitación. Lo mismo sucede con el diplomado en línea. La ventaja del diplomado en línea es que ustedes van a poder tomarlo a lo largo de un tiempo. Entonces, ustedes van a poder acomodar sus horas en función de cuándo les resulte más conveniente, ¿no? Y eso es parte de lo que queremos transmitir. Nuevamente, que Constrúyete es un programa que busca apoyarlos, que busca de verdad contribuir a que ustedes tengan todos los elementos para fortalecer aún más su práctica docente o directiva. En ese sentido, la misión es simplemente apoyarlos y facilitar todo lo que sea posible facilitar. Un ejemplo concreto son los materiales, que están todos en la página web. Entonces, más bien lo que queremos es acercar estos esfuerzos al docente y a los directores, y en ese sentido, simplemente deseo recalcar una vez más que por eso los estamos haciendo en línea en gran medida, ¿no? Para que para ustedes sea mucho más sencillo, más práctico e incluso interactivo
poder participar. Si hubiéramos tenido este taller de forma presencial, créanme que hubiera sido mucho más difícil recibir todas las preguntas que estamos recibiendo en este momento. Entonces, es importante reconocer la labor que se ha hecho de acercarnos más a ustedes gracias al apoyo de la tecnología y que ustedes puedan participar con estos chats interactivos y enviarnos todos sus comentarios. Me gustaría agregar una experiencia en una capacitación presencial que si bien hay materiales para que los maestros puedan hacer una pausa individual o en el aula para trabajar con los jóvenes, también el programa ofrecerá material para desarrollar una clase con habilidades socioemocionales, ¿no? No se trata de que un maestro de matemáticas dé una clase de habilidades socioemocionales, sino que cuando enseñe la función general para resolver ecuaciones de segundo grado, él tenga habilidades socioemocionales, sea empático y con digamos, los temas de la disciplina que debe enseñar a los jóvenes de una clase con este perfil y entonces motive, ¿no? Prepare un ambiente, no todo depende del docente, pero sí puede preparar un ambiente amigable, empático en el aula para que el joven esté más dispuesto a aprender. Puedo añadir algo a lo que acabas de mencionar, Araceli. Yo creo que es muy importante justo tu comentario, porque quiero compartir con ustedes una anécdota. Hace un año y algunos meses que empezamos con el proceso de implementación del nuevo Constrúyete en 2.500 planteles en todo el país. Fuimos varios de nosotros del equipo nacional Constrúyete a visitar las escuelas y a conversar con los maestros. Y en una de las capacitaciones, una profesora de física, ella había formado parte del Constrúyete anterior. Entonces le explicamos todo el proceso de habilidades socioemocionales, recibió la capacitación durante una semana. Concluye la capacitación, se acerca con nosotros y nos dice: yo les quiero agradecer por haber transformado Constrúyete, porque ahora no es lo mismo hablar específicamente, por ejemplo, del concepto de embarazo adolescente en una clase de física, que no necesariamente es un tema alineado con la disciplina de la física, pero si hablo de habilidades socioemocionales, abarca muchas cuestiones que se pueden ver en física. Me dijo, ahora sí ya sé cómo enseñarles la tercera ley de Newton a mis estudiantes. Yo me quedé con los ojos abiertos. Hace mucho tiempo ya no llevaba física, así es que los invito a ver qué es la tercera ley de Newton, para los que no la recuerden, y vean cómo esta profesora pensó que podía implementar el enfoque de habilidades socioemocionales en su clase. Como bien lo mencionó Araceli, implementar habilidades socioemocionales no es dar una clase de habilidades socioemocionales, es utilizarlo en nuestra disciplina, en nuestra práctica pedagógica. Y se puede hacer de tres maneras. La primera es haciendo la actividad Constrúyete en los 10, 15 primeros minutos de la clase, ¿no? Es decir, una actividad para que los alumnos se enganchen en el proceso de aprendizaje y se sientan parte de. La segunda es empezar a utilizar más vocabulario de habilidades socioemocionales en nuestra clase, cualquiera que sea la materia, sea historia, sea biología, sea matemáticas, sea español, cualquiera que sea la materia, que podamos utilizar más lenguaje sobre habilidades socioemocionales. Ahí la recomendación es que ustedes puedan consultar las definiciones de habilidades socioemocionales en la página web. Y la tercera, que esta quizá requiere un poco más de esfuerzo y creatividad, es tratar de vincular esas definiciones allá en nuestra disciplina propia, ¿no? En este caso, por ejemplo, las matemáticas, podemos aplicar el concepto de perseverancia o de pensamiento crítico a las matemáticas. Esto implica, por supuesto, un poco más de creatividad y esfuerzo, pero bueno, son a grandes rasgos las tres maneras en que podemos implementar Constrúyete en nuestra clase sin que demos una clase de habilidades socioemocionales. O sea, el punto es que demos nuestra disciplina y que fortalezcamos el aprendizaje o el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestra disciplina a través de las habilidades socioemocionales. Muy bien, pues para no dejar sin contestar la pregunta del millón, ¿cómo involucrar más a los padres de familia en este tipo de programas? Bueno, pues nuevamente esta es una muy buena pregunta por varias razones. La primera es que todos participamos en el proceso educativo. Decía hace un rato que quizá el factor que más define qué es una comunidad de aprendizaje es que hoy más que nunca la educación se ha vuelto un proceso interactivo. Los padres de familia son aliados valiosísimos en el proceso de educación de sus hijos. Les mencionaba el informe que presentó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos a principios de este año sobre las habilidades socioemocionales, y una de las primeras recomendaciones era subir al barco a los padres, que los padres también estén más conscientes de la importancia de estos temas, y así logramos alianzas más poderosas para la educación de los jóvenes.
Entonces, yo creo que, bueno, primero les quiero comentar que este ciclo escolar se van a elaborar más materiales ahora para padres de familia. De la gama que hemos hecho también se van a incluir actividades para padres, para que los jóvenes la puedan realizar en el hogar. Como directores, las sugerencias que ustedes puedan, obviamente, fomentar la participación de los padres de familia. De pronto se pueden hacer actividades a nivel de escuela que involucren a los padres para que ellos estén más conscientes de estos temas. Por supuesto, es un reto importante, no dejo de señalarlo, pero mientras más actores estemos involucrados en el aprendizaje socioemocional de los jóvenes, más grande va a ser el efecto. Bien, pues hay todavía muchas preguntas sobre diferencia entre conductas de riesgo, situaciones de riesgo. Como les comentamos, vamos a agruparlas y a subir las preguntas y las respuestas a la página de internet y también difundirlas a través de correo electrónico. También quiero aprovechar, bueno, a todos para invitarlos a que se unan a las redes sociales del programa. En Facebook somos Programa Constrúyete, es fanpage del Programa Constrúyete, y en Twitter nos pueden buscar como Constrúyete. Continuamente estamos, bueno, compartiendo con ustedes materiales, información, referencias a otros materiales que son relacionados con la educación socioemocional. Entonces, invitamos a la comunidad de maestros, de directivos, incluso si nos pueden recomendar con los estudiantes, pues mucho mejor. Y bueno, agradecemos muchísimo la participación de todos en este taller. Estamos casi por concluir. Paula, no sé si quieres cerrar con algunas palabras. Muchas gracias, Marta. Simplemente agradecerles a todos los directores que vinieron el día de hoy. De verdad, apreciamos mucho que nos hayan acompañado y, por supuesto, a todos los docentes y los directores de educación media superior de escuelas beneficiarias de Constrúyete que nos sintonizan desde las 32 entidades del país, que están comprometidos con la educación. Les agradecemos mucho habernos acompañado a lo largo de esta plática y los invitamos a tomar la próxima capacitación en línea que va a tratar justamente sobre el desarrollo de habilidades socioemocionales, que si mal no recuerdo es el jueves 26 de noviembre, ¿correcto? Para que vayan anotándolo en sus calendarios, va a ser el jueves 26 de noviembre y vamos a contar con expertos nacionales e internacionales. De verdad va a ser una capacitación muy interesante, ahora sí sobre contenido de habilidades socioemocionales, ya no sobre la implementación como el día de hoy. Les queremos agradecer el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Subsecretaría de Educación Media Superior que nos hayan acompañado, que estén interesados en implementar el programa Constrúyete, y los invitamos nuevamente a consultar nuestra página web www.sems.gov.mx/Constrúyete y a utilizar los materiales. Y por último, cierro con 3 temas o 3 conceptos importantes para que se vayan muy motivados el día de hoy, que son: conócete, relaciónate y elígete. Muchas gracias. Gracias.